Si algo me enseñó esta antología es que el futuro, la ciencia ficción y el derecho a imaginarla es de todos. No es una acción exclusiva de las personas que llevaron el hombre a la luna. Así que sí, hay ciencia ficción en Latinoamérica. Así Hollywood nos haya hecho creer que los robots, los ovnis y los marcianos siempre van a Nueva York, pero jamás visitan América Latina. Hola gente, ¿cómo van? Oigan, en este video les quiero hablar de una antología de ciencia ficción latinoamericana. Si les sorprende estos dos términos juntos, ciencia ficción y América Latina, tranquilos que yo viví este mismo proceso y les ofrezco una de las mejores experiencias literarias de sus vidas, sobre todo por lo innovador. Les estoy hablando del tercer mundo después del sol, 14 relatos latinoamericanos que nos van a involucrar videojuegos, robots, ciencia, inteligencia artificial, pero que abrazan o amalgaman nuestros saberes originarios, nuestros pueblos indígenas, nuestro conocimiento ancestral, nuestro jaguar, nuestro cóndor, nuestra fauna, nuestras personalidades, nuestra cultura y ¡bam! Así llega esta gran obra, compilada por el editor colombiano Rodrigo Bastidas Pérez, que en mi país puede ser la principal voz sobre ciencia ficción. Sé que en América Latina también lo ubican porque esta no es su primera antología y porque la forma en la que nos demuestra que este género no es un hecho aislado de esos países que llamamos primer mundo, sino que nosotros como tercer mundo podemos abrazarlo, podemos crear a través de eso, porque como les dije al principio del video, imaginarnos el futuro es un derecho de todos. Y así vamos a tener, pónganme atención, relatos de Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, México. Lo que van a tener es variedad. Son relatos muy mixtos, todos independientes entre ellos, en la cual los autores nos muestran su forma de entender y de ver la ciencia ficción, cómo los influyó en su carrera literaria y cómo llegan a estas obras, los temas que abarcan y cómo, les digo otra vez, se entremezclan con cosas que nos representan a nosotros como latinoamericanos. Los 14 relatos están divididos, el autor, su país, el nombre y al final una pequeña explicación del autor a su voz, en su voz, contándonos cómo entiende la ciencia ficción latinoamericana y cómo lo influyó para crear estas obras. Lo mejor de este libro es que antes de adentrarnos a este género que para mí es novedoso, Rodrigo nos ofrece un excelente prólogo en el cual nos explica cómo América Latina, repito, el tercer mundo, siempre ha estado ajeno a este tipo de ficciones porque Hollywood, otros autores y muchos imaginarios nos hicieron creer que no nos pertenecía. El típico cuento de por qué los ovnis siempre atacan Nueva York pero nunca vienen a Bogotá, nunca vienen a Buenos Aires, nunca llegan a Lima. Entonces es algo de esto. El primer mundo, aquellos que enviaron el hombre a la luna, aquellos que van en la revolución digital, aquellos que producen tecnología, era como si hubieran puesto una muralla sobre el género. Pues nosotros siempre hemos sido más consumidores y por nuestras revoluciones sociales, geográficas, nosotros con nuestras particularidades hemos tenido un desarrollo diferente. Para algunos más lento, para otros más pensado, pero ha sido diferente. Por lo mismo, en algún momento se nos llamó, como dice Rodrigo en una entrevista, los países en vías de desarrollo. Nos ponen ahí un sesgo aspiracional, a ser como ellos en algún momento, a lograr definirnos como si no tuviéramos identidad. Pero bueno, Rodrigo nos explica que la ciencia ficción no es ajena, pues nosotros también tenemos nuestra propia tecnología.
Estos saberes ancestrales, estos conocimientos que vienen desde la madre naturaleza, desde la biología, desde nuestra fauna, nuestra flora, es algo ajeno a Europa, a Estados Unidos, a Japón, que son los grandes productores tecnológicos. Por lo cual nos hace una analogía espectacular y es cómo nosotros también podemos hackear nuestra información, nuestra ciencia. Un ejemplo particular que le escuché a Rodrigo en una entrevista y que toca en su prólogo es que los chamanes, que pueden transmutarse a animales como el jaguar, lo que hacen realmente es hackear a la naturaleza. Aprenden a entender la ciencia, las redes que las construyen, hackean este sistema y logran manipularla. Y así es que logran transmutarse a animales, porque entienden algo que nosotros no logramos ver. Y así empieza la construcción de relatos y la explicación de Rodrigo sobre cómo se puede construir ciencia ficción en América Latina. Debo decirles que al principio a mí también me llamó la atención porque esperaba caer en los estereotipos o más bien las estructuras de la ciencia ficción que voy a llamar tradicional, pero que realmente es el género heredado. Orwell, Ray Bradbury, Isaac Asimov, ellos hacen ciencia ficción y yo creí que íbamos a heredar la misma estructura para acá. Pues no, porque si esta gente sabe hacer algo bien, es la amalgama entre sí, la tecnología, los videojuegos, la inteligencia artificial, la ciencia y la ayahuasca, nuestros animales, nuestras personalidades, nuestras tradiciones, nuestros pueblos indígenas se fusionan y así es que van a hacer esto. Debo decirles que lo más rico de todo es que primero el prólogo de Rodrigo nos abre la mente de una forma que nos damos cuenta que inclusive en la literatura y en la construcción de género solemos tener la idea muy cuadriculada. Una vez que logramos entender cómo se concibe este género acá, los relatos se disfrutan más. Consejo número 1, no se atrevan a empezar a leer estos relatos sin haberse leído el prólogo de Rodrigo primero. Yo sé que casi es una novedad, pero no. Yo también he sido el lector que me salto el prólogo y como son relatos independientes voy directo a uno. No, primero el prólogo y luego sí empiecen a ir de atrás hacia adelante en la medida en que quieran ir a los relatos, ya sea porque es el país de ustedes o porque ya conozcan el autor, pero primero a Rodrigo y luego a los otros 14 autores. ¿Bien? Ahora, algo que sí tengo que dejarles muy en claro es que los 14 relatos son relatos más bien cortos, por lo cual no les puedo hablar específicamente de cada uno, porque no quiero hacerles un spoiler, no quiero anticiparles nada de la trama. Leerlos es una experiencia, y es una experiencia que no les quiero arrebatar. Sí voy a hacer es un poco puntual con el relato de Colombia, del colombiano, pues porque estamos en casa, me lo quiero permitir, pero no les voy a contar nada. Es Luis Carlos Barragán y su relato es Éxodo X o Éxodo 10 y nos cuenta la historia de un mundo en el que los animales, todos los animales, incluyendo los humanos, empezamos a hacer un proceso de transmutación, tanto físico como mental. Por lo cual las personas en algún momento de nuestras vidas empezamos a hacer un proceso de mutación que nos puede llevar a convertirnos en algún tipo de animal. Entonces imagínense que yo me vaya a convertir en un caballo y empieza ese proceso donde la columna empieza a gibarse, empieza a sentir una comodidad por caminar en 4 patas, por relinchar, por pastar, ese tipo de cosas, que pierda mi capacidad de habla y empieza a hacer esta migración hacia esa especie, como puede pasar que un perro haga una migración a una persona y en lo que ya es persona y empieza a perder esos hábitos, digamos que mantenga manías como olerle el trasero a las personas o perseguir los carros. La historia se desarrolla, nos muestra un personaje específico, espectacular, porque hace un escenario en Estados Unidos y el Pacífico colombiano, que pueden ser los dos escenarios más diferentes del mundo, pero como lector es, insisto, un verdadero placer ver cómo la ciencia, como a nosotros también nos pasa, lo que les decía, wow, esto es un escenario colombiano, un escenario que conozco, que he visitado, con estas referencias norteamericanas y cómo es algo que nos afecta realmente a todos. Se me hace que estos autores logran hacer una ciencia ficción más inclusiva, más
más de todo el mundo, aunque sí son latinoamericanos, hablan más por el planeta completo y no como la ciencia ficción que conocemos, que habla de específicamente ciertas personas, ciertas razas, ciertas culturas, ciertos lugares. Hay otros que también hacen desde la influencia del autor pequeños tintes a sus gustos o a sus aprendizajes. Tenemos manipulación de la memoria, de los recuerdos, neurociencia. También tenemos adicciones a los videojuegos, a la forma en la que la inteligencia artificial nos puede atrapar, manipular o volverse nuestra propia inteligencia. También discursos sobre nuestra fauna y nuestra flora, sobre cómo ciertas plantas desde la biología las estudiamos, las usamos como psicotróficos, pero también nos alteran, nos llevan a escenarios que no conocemos, como pueblos indígenas que también tienen un conocimiento sobre las constelaciones, sobre otros mundos, sobre multiversos. Hay de todo. Es que realmente hay mucho de dónde escoger y todos, les digo, desde visiones muy diferentes. La ciencia ficción que construyen los peruanos no va a ser la misma de los bolivianos, ni de los uruguayos, ni de los venezolanos, ni de los cubanos. Por eso, el libro en sí mismo es una invitación a que se peguen un viaje por América Latina a través de este género. Bueno, y para no hacerles este cuento tan largo, que creo que ya me extendí un poco, quiero irme con una pequeña reflexión que hace la autora Laura Ponce. Ella es argentina y el relato que tiene en esta antología es a través del avatar. Lo que les dije, después de cada relato, el autor cuenta un poco su entendimiento sobre el género y cómo llegó a su vida. Y miren lo que ella dice al final, que siento que es justo lo que quiero que nos llevemos después de toda esta cháchara. Para mí, la ciencia ficción latinoamericana, antes que cualquier otra cosa, es una oportunidad. Creo que es fundamental reafirmarnos en nuestro modo de ver el universo para intervenir en la creación del futuro. Joyita. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. Lo que les digo siempre, si les gustó, porfa, pongan un like, que es gratis, pic y sale. Un comentario si conocen otros autores u otras obras de ciencia ficción latinoamericana, porque siento que me quiero lanzar de cabeza sobre este género. Y ya, nos vemos hasta un próximo video y porfa, no se vayan sin irse a buscar algo sobre esto. Que si algo, ya les dejé la reseña en Instagram para que se animen, para que la compartan y para que sigan leyendo por ahí. Nos vemos.